Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Berna González Harbour es periodista y escritora. Como periodista es analista política y colaboradora cultural. Subdirectora del País, donde ha sido editora de Babelia y enviada especial a numerosos países en conflicto. Tiene un programa en el canal de YouTube del País titulado ¿Qué estás leyendo? Y participa en la tertulia de Hoy por Hoy en la cadena SER. Como escritora se ha centrado en la novela negra y entre sus numerosos premios se encuentra el premio Dashiell Hammett 2020 a la mejor novela negra en español con El sueño de la razón. Su nuevo libro se titula El Pozo y en él se profundiza sobre el oficio de periodista en la actualidad. Berna, bienvenida a Un Día de Libros. Muchísimas gracias, Ana. Encantada de estar aquí. Acabas, como decía, de publicar El Pozo, que es un thriller que reflexiona sobre el mundo del periodismo y critica ferozmente el sensacionalismo mediático. Lo haces recreando libremente el caso de Julen, el niño de 2 años que cayó en un pozo de prospección en Málaga en 2019. ¿Por qué elegiste inspirarte en este caso? Bueno, ya sabes tú que en literatura no elegimos, ¿no? Sino que las historias nos eligen, o al menos así me ha pasado a mí siempre, ¿no? No me siento una tarde a elegir entre historias, sino que hay cosas que te conmueven, te dejan perplejo. El motor de la literatura al final es muchas veces la perplejidad, ¿no? Eso lo decía Borges. Y entonces esta historia me conmovió muchísimo, me conmovió la historia del niño y me movió muchísimo, me removió también el concepto de periodismo, ¿no? Porque fue penoso ver cómo la sociedad se entretenía con una desgracia ajena, cómo todo el mundo devoraba este suceso y todas las televisiones conectaban en directo con un morbo ya fuera de toda lógica. Y realmente si sentí alguna vez, siempre había eludido un poco el periodismo en mis novelas, no totalmente, porque ya sabes que tengo un personaje en las de la comisaría Ruiz que se llama Luna, el periodista, que es eso, periodista, y por tanto ahí podía yo meter un poquito de ese carácter de profesional de raza, etcétera, pero sí las problemáticas relacionadas con el periodismo. Y vi que me apetecía, que necesitaba escribir una novela que pusiera el foco en ese sensacionalismo y en ese pozo que efectivamente ficcionado, no es la historia del pobre Julen, es una historia distinta acerca de Madrid, pero no deja de ser en este caso una niña que cae en el pozo y ese pozo es el sumidero también en el que está cayendo el periodismo y caemos todos, ¿no? Con nuestra forma de entretenernos, con ese supuesto periodismo de show que no lo es, ¿no? Sí, he tomado algunas notas de tu libro con frases que me parecen tremendas. Por ejemplo, frases con las que los personajes definen al periodismo. Periodista es periodista, no payaso. Hablan del periodismo de orgasmo, el periodismo de espectáculo. El periodismo convierte la basura en show. Todo esto son frases de tu libro. Uh-huh. Y estabas hablando de esa visión tan negativa, pero todo el periodismo de sucesos eh, es tan demoledor o tu visión es tan negativa sobre todo el periodismo. No, por supuesto que no. Yo creo que hay un periodismo y el libro acaba siendo un homenaje al periodismo, ¿no? Realmente. Y yo creo que hay un periodismo serio. Cualquier noticia, cualquier asunto, también los sucesos truculentos pueden ser tratados, deben ser tratados de una forma profesional, pero crecientemente, sobre todo en las televisiones, pero también en el mundo de Internet, en la búsqueda desesperada de audiencia, nos estamos resbalando, las televisiones, ya digo, sobre todo, hacia Uh-huh. un infoshow que llaman, ¿no? El periodismo de entretenimiento, que ya digo, no lo es, porque el periodismo nunca nació para entretenerse, nació para informarnos como un valor fundamental de esta sociedad
y de la libertad de expresión, pero en la medida en que las cosas se convierten en show y en entretenimiento, y eso afecta a los sucesos, pero también a la política, bueno, pues vamos por muy mal camino, ¿no? Ujú. Bueno, eres santanderina, estudiaste periodismo en la Universidad Complutense y en el libro El cámara, Juan Quatremer, no sé si se pronuncia así, Sí, ¿cómo sí, sí, sería? sí, Sería sí, así, sí, ¿no? sí, sí, sí. Está castellanizado, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. La verdad es que es el nombre de un periodista francés que es ¡Ah! estupendo, Jean Catremer, pero mira, lo siento, le castellanizamos y llama Juan Catremer, porque en mi libro, Quatremer, porque en mi libro, Ujú. pues es hijo de una, vamos, desciende de alguien a quien Sí. un francés dejó un bombo y el apellido. Bueno, pues este personaje, que es un cámara de raza, le pregunta a la protagonista, a Greta Cadaqués, por qué se hizo periodista y ella le contesta que para llevar la contraria a sus padres. Bueno, ¿por qué elegiste tú esta profesión? Bueno, pues un poco se mezclan muchas cosas. Realmente no sabía lo que iba a hacer cuando después de la selectividad tocaba elegir. No sabía, mi madre me regaló un libro de profesiones de la A a la Z y me acuerdo que iba señalando casi todo, todo me gustaba, ¿no? Desde azafata, historia, filología, filosofía, comercio, cualquier cosa que implicara viajar, que implicara salir de Santander, para empezar, que implicara escribir, eran cosas a viajar, escribir, salir, y las letras, la filosofía, la historia, cualquier cosa me atraía que implicara relaciones, que implicara estudios de letras, etcétera. Y al llegar a la P de periodismo, nunca sabré si de la P a la Z había algo también interesante, pero al llegar a la P y ver la palabra periodismo, que nunca me había planteado, dije, ¿qué es esto? Y empecé a darme cuenta de que significaba no elegir entre tantas opciones que me atraían, porque significaba todo a la vez. Significaba escribir, significaba viajar, significaba irse de Santander y tener acceso a tal vez en su día escribir de todas esas áreas que me interesaban, ¿no? O sea que fue una manera de no elegir, de huir, de salir, de escapar y de escribir, que al fin y al cabo es lo que me ha apasionado siempre y acerté, la verdad, con la carrera porque sigo muy enamorada de mi profesión. Ujú. Estoy pensando que menos mal que no era hoy en día, Berna, porque con la cantidad de carreras que hay hoy en día ya te habrías vuelto loquísima. Bueno, decíamos que elegiste periodismo porque también te gustaba la literatura. Entonces te iba a preguntar que qué fue antes, si el periodismo o la literatura, pero digamos que iban ya a la par. Sí, 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 siempre fue a la par, ¿no? Siempre, o sea, digo, desde niña, siempre escribir para mí no tenía nombre, no tenía nombre de periodismo, no tenía nombre de literatura, pero sí tenía una práctica. Yo escribo desde que tengo memoria, tonterías, cuentos, diarios, cartas, muchas cartas en aquellos entonces a familia, amigos. La correspondencia era un género que tratábamos muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, no tenía nombre para mí la escritura. Sí que es verdad que cuando ya elegí ese periodismo en la P de ese libro, Ujú. tuvo un nombre que fue el periodismo, una dedicación absoluta y absorbente, que fue la de todos mis primeros años o incluso 20 años de carrera. Y aunque siempre deseé escribir y alguna vez digo ya literatura y alguna vez intenté hacer mis pinitos, no lo lograba, no sabía realmente cómo hacerlo, ¿no? Tan centrada como estaba en el periodismo. Pero un día llegó y estaba leyendo precisamente a Camilleri y dije, ¿por qué no probamos, no? Había probado muchas veces, pero ¿por qué no probamos con el género negro? Y bueno, fue el momento y no han pasado muchos años. Empecé a publicar en 2012 y la verdad es que a partir de ahí cogí carrerilla y sí, cada vez me siento más escritora literaria, muchísima vocación, muy satisfecha, muy satisfecha de lograr hacerlo, de lograr ser leída, de aprender a través de cada lectura. Considero que leer es un gran máster de aprendizaje y es una profesión, también la de escritora, muy feliz, que me hace muy feliz.
¿Crees que la novela negra es el género que mejor se adapta o que mejor comunica con el oficio de periodista? No, no, no. Hay muchos géneros, desde el ensayo a novela negra o narrativa clásica, poesía. O sea, yo tengo amigos y hay periodistas que son capaces de hacer muchísimos géneros distintos. Sí que es verdad que la novela negra va de realidad, va de abusos, va de denunciar los abusos que hay en la realidad. Y eso sí conecta un poco con el periodismo, que también finalmente va de contar aquello que no funciona en la sociedad. Pero no, no tiene por qué. A Ujú, mí me salió así y seguiré por ese camino, pero estoy probando también otras cosas. ujú. En el libro se relatan dos casos, el de la niña caída en el pozo y el de una mujer rica que ha sido asesinada supuestamente por su hijo. El interés de la prensa se centra en el caso del pozo. ¿De qué depende que la mirada de la prensa se fije en un caso o en otro, ya en la realidad? Sí, es una novela de dilemas, ¿no? De contrastes y has acertado ahí muy bien al ver este dilema, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, pues precisamente es una desgracia de una familia pobre, por tanto accesible, que no sabe poner límites a las televisiones, defender su intimidad, ni siquiera es consciente de que ese interés súbito es una violación de su intimidad, sino que evidentemente están concentrados en la salvación de su niña, si es que es posible, y todo lo demás es accesorio, ¿no? Mientras que en la familia rica ellos sí saben preservar su intimidad, saben defenderse, y es muy curioso el contraste entre los dos, como en el primer caso es un suceso en el que los medios y la gente quieren empezar a ver un posible crimen, sospechas, bulos, mentiras, y en el segundo caso, donde sí hay un crimen, hay un homicidio de verdad, nadie lo ve, nadie le interesa, bueno, porque ya no está en el foco, ¿no? Y Greta, nuestra protagonista, que está en el jurado de este caso del Ujú, homicidio, bueno, pues se va dando cuenta de que si alguien se preocupó en un principio de ese asunto, pues en cuanto pasó el tiempo de ese becario al que destinarían aquello y llegó otro, ya nadie se va a acordar, ¿no? Y es un mal también que tenemos a veces los medios, ¿no? Que nos enfocamos en algo y enseguida ya la atención se va hacia otro lugar y ya caemos en la indiferencia. ujú. En el libro hablas, ya nombrábamos a Juan Cuatremer, el reportero de guerra, un cámara que ahora cubre asuntos políticos. Tú también estuviste destinada en lugares conflictivos y también fuiste corresponsal en Rusia, creo, ¿verdad, Berna? Sí, sí, sí. La verdad es que Menuda experiencia, ¿eh? sí, pude arrancar muy joven por carambolas de la vida, y arranqué en Rumanía hace 1000 años. Yo tenía 24 años cuando logré ir a Rumanía y cubrí la caída de Ceausescu, y a partir de ahí ya me quedé por la zona y iban cayendo los regímenes a nuestro paso, ¿no? Sí, En es Rumanía, verdad. en Checoslovaquia, en Bulgaria, luego Rusia, ahí ya como corresponsal, también cayó el comunismo, cayó la Unión Soviética, o sea, ya teníamos complejo aquella generación de periodistas de que a nuestro paso se iban derrumbando todos los regímenes. Y fue, claro, vivir la historia en primera línea, vivir conflictos, sufrirlos también, por supuesto, situaciones de peligro. Y sí, este libro también nace un poco de eso, ¿no? De lo que es la experiencia sobre el terreno, recordar que hay periodismo de verdad, periodismo de riesgo. Recientemente han Ujú. muerto Beriain y Fraile, dos periodistas Sí. en Burkina Faso, que nos recuerdan que hay periodistas que se juegan la vida y que están haciendo un trabajo que nada tiene que ver con los valores de quien tiene mejor escote y mejor melena y piernas en lo que a veces parece que se han convertido los informativos de televisión. Sí, eso también está muy presente en el libro, ¿no? Del papel de las reporteras monas en televisión y a veces parece que es mejor una buena melena o un buen escote que la profesionalidad. Sí, nuestra Greta, precisamente es una mujer joven, de unos 30, con cuerpo normal, como
pueda ser yo, no, tú no te estoy viendo, pero quiero decir como podemos ser cualquiera, y se va dando cuenta de que su propia becaria, una que ha entrado después que ella, que tiene las piernas perfectas, la melena perfecta, el cote, empieza a tener más oportunidades que ella, ¿no? Y que empieza a valer en periodismo más esa buena presencia, ese saber manejar las paletas de maquillaje que estar al tanto de las fuentes, aportar información, ese peligro de la imagen que afecta a mujeres, pero yo creo que también a hombres, desde luego asedia, es otro de los problemas que acechan al periodismo. Ujú. Otro aspecto que tocas es el hecho de que las noticias apenas duran nada. La protagonista está todo el tiempo con una tensión. Bueno, eso es así, ¿no? El periodismo es así. Como dice la primera regla del periodismo de Greta y mía, uno vale lo que vale su última crónica, a la que hay que restar los días transcurridos y las crónicas de los demás, ¿no? Tú puedes lograr una exclusiva fantástica, estar en todos los informativos, divulgarse bajo la exclusiva, bajo la marca de agua de la exclusiva, etcétera, y a la hora pasa cualquier cosa, se sobrepone sobre ello y ya has desaparecido, ¿no? Es así, el periodismo, lo sabemos todos los periodistas, vale, hay una carrera de fondo, un prestigio, pero vales lo que vale tu última crónica. Y ya te digo, a la que hay que restarle las de los demás. Bueno, te diría más, te diría que en literatura pasa igual, que un escritor o una escritora vale tanto o tiene tanto valor como las ventas de su último libro, Bueno, no, yo creo en ¿no? puede ser para muchos, pero yo creo en la carrera de fondo. Yo no creo Ujú. en los 100 metros lisos. Enhorabuena a quien los consiga, pero yo creo que la carrera literaria, por supuesto también la periodística, pero la carrera literaria sobre todo consta de una profundidad de avance que se va constatando, que se va estudiando, que va emergiendo. Yo lo veo con mis primeros libros, ¿no? Están vivos y a medida que hago más viven los primeros. Sí, vas despertando un interés y cada nuevo libro atrae hacia los demás, hacia los anteriores. Sí, yo creo que esta es una gran carrera de fondo y, y hay que abordarla así, ¿no? No se puede Ujú. abordar como en busca de las ventas de esta semana o de la otra. Hay que tener paciencia. Como escritor, desde luego, pero, no sé yo, algunas editoriales o algunos sellos, si están tan de acuerdo contigo, no lo sé, pesan bastante, vivimos muy pendientes de la venta, sí. Bueno, ¿qué influencia tiene este mal periodismo del que hablas en el libro sobre la sociedad, sobre las familias e incluso sobre los espectadores? Ambas se retroalimentan para mal, ¿no? O sea, este periodismo de audiencias, de entretenimiento, mal llamado periodismo, insisto, eh, Ujú. se justifica o cree que se justifica por dar de comer aquello que la gente está pidiendo, que en el libro juego muchas veces con eso, hamburguesas, salchichas o solomillo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Comida basura o una delicatessen? Entonces, como el público está demandando comida basura, le estamos dando comida basura en esas televisiones, etcétera. Y se retroalimenta porque la sociedad, o sea, ¿qué viene antes? ¿Se lo damos porque el público lo pide o el público lo consume porque es lo que le estamos dando masivamente? Bueno, se alimentan ambos en una ecuación perniciosa. Yo creo que es nuestra responsabilidad de los periodistas intentar ofrecer delicatessen o al menos calidad, o sea, al menos Ujú. una alimentación sana, digamos, ¿no? De calidad y que nutra, no el soma para mantenernos dormidos, ¿no? Ujú. Sí, la novela desde luego explica muy bien los tipos de periodismo y cómo lo que tú dices, ¿no? Lo que demanda la sociedad, lo que están dispuestos a dar los periodistas e incluso cómo afecta en este caso, en este hecho de la niña que ha caído en ese pozo, cómo afecta a la familia, que también es demoledor, ¿no? Sí, ahí tenemos al tío de la pequeña que se ve convertido de repente como en portavoz familiar, porque la madre de la criatura está junto al pozo, el padre también, y va viviendo como si sale a hablar con los medios,
él mismo no sabe comportarse, no es un portavoz oficial, vuelve a entrar y ve su imagen en la pantalla. Los que están ahí mismo en su casa le ven en la tele y dicen, pobrecito, y les impresiona el de la tele y el de al lado, al que lo tienen ahí, no lo están viendo, ¿no? Él mismo se decepciona a sí mismo al ver que sale más gordo, que sale sin afeitar, que sale sudoroso. Entonces, bueno, he intentado poner en el libro todas estas reflexiones de cómo vivimos la fama o la fama fugaz, cómo afecta, ¿no?, a las personas, cómo a nadie deja indiferente y las teles pues manejan eso. Ujú. ¿Ser periodista aporta o entorpece a la hora de escribir una novela? Yo creo que aporta muchísimo, hay que saber diferenciarlo. Digamos que ser periodista te aporta, lo primero, la capacidad de buscar información rápidamente. Eso, los que tenemos el oficio de periodismo, en minutos, en segundos, sabemos encontrar información importante, desde delitos a estadísticas, a fuentes, enseguida podemos llegar, ¿no? Y eso, desde luego, nos da una rapidez que el escritor que no es periodista va a tardar mucho más en conseguir esa misma información. El manejo de la palabra, claro, en periodismo tú aprendes a elegir la palabra justa y eso es lo que debes hacer como novelista. A partir de ahí hay que olvidar todo y seguir la fórmula de los escritores, o sea, donde es opuesta a la del periodismo. Es decir, ya no solo que en periodismo tengas que tener la veracidad absoluta de lo que afirmas, en la novela solo te importa la verosimilitud, que es muy distinto, sino que también lo que en periodismo debes resolver en el titular, este asesinó a la otra o asesinada a esta persona, en la novela es todo lo contrario. A eso solo debes llegar al final. Es decir, se trata de enfocar la atmósfera, de enfocar los personajes, el contexto, la situación, ir generando intriga, ir arrojando las semillas, las perchitas, las semillas, sí, para que el lector avance, ¿no? Cogiendo las miguitas una a una hasta el final al que le quieres llevar, ¿no? Entonces, es una escritura opuesta, radicalmente opuesta, pero desde luego las herramientas del periodismo, de la rapidez y del dominio del lenguaje están ahí, sí. ¿Qué opinas del true crime? Que ahora parece que vuelve a haber un boom, ¿no?, sobre este género. Bueno, en España no ha acabado de cuajar nunca, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo anglosajón sí. Y desde luego, claro, ahí para mí la gran novela magistral es la de A Sangre Fría de Truman Capote. Sé que hay otros antecedentes, pero ese es el true crime, ¿no? En Ujú. España no ha llegado a cuajar. Se ha intentado, hay libros publicados interesantes, pero no sé por qué extraña razón, eh, si es que requiere una cocción lenta, porque A Sangre Fría, por ejemplo, Truman Capote tardó muchos años en escribirla, Mm. no la publicó hasta que fue ejecutado el criminal, no sé si ocho, estoy hablando de memoria, años después. Es de cocción lenta, ¿no? No puedes llegar y besar el sal. Y por eso le salió esa novela. No pudo escribir ninguna más, aunque bueno, él siempre dijo que tenía otra escrita, pero nunca la enseñó. Hay quien especula con que esté guardada, pero no se ha visto todavía. Entonces, bueno, es un género muy complicado, donde hay una implicación personal muy fuerte. Pero ya digo, en España, o sea, yo he leído bastante del mundo anglosajón, en España no ha terminado de cuajar, al menos de momento. Ujú. ¿Qué te aporta la literatura que no te aporta el periodismo? Uy, todo, ¿no? Todo lo que es creatividad, imaginación, libertad. En literatura puedes matar, puedes vengarte, puedes solucionar problemas, puedes enamorarte, embarazarte.
desenamorarte, es tú y tu teclado, ¿no? Ujú, Y tu capacidad de crear algo coherente. Entonces esa libertad, o sea, libertad con riendas, porque no puedes escribir cualquier cosa, siempre tiene que tener una coherencia, unas normas internas de la novela, pero es una posibilidad de crecer hacia una inmensidad infinita, ¿no? Donde cabe jugar con la poesía, jugar con el pensamiento, jugar con la autoficción, jugar con las tramas variadas, como aquí que hay dos tramas. ujú. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, adoro el periodismo, digamos, mi día a día y no podría elegir otra profesión, pero adoro la libertad, la ensoñación que te da la literatura. Ujú. Pasaste de ser reportera en lugares complicados, en lugares de conflictos, al periodismo cultural. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Cómo se fue ese cambio? Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte. Yo me acuerdo cuando entré en el país como becaria, luego estuve en otros medios, pero entré en el país, me fui a otros medios, luego volví. Y cuando, como becaria, estaba en cuarto de periodismo en la facultad, nos hicieron poner prioridades, qué secciones preferíamos. Yo me acuerdo que estuve debatiéndome entre internacional y cultura, me debatía todo el rato, ¿no? Y hasta que dije, venga, pues en este orden, internacional y luego cultura, etcétera. Y fui a internacional y a eso me dediqué 20 años. Entonces, cuando de repente un director me puso a cargo de Babelia, yo ya era escritora, muy lectora, o sea, nunca he dejado de ser una gran lectora, aunque yo estuviera en internacional, yo siempre he estado vinculada al mundo literario, digo, como lectora, ¿no? Y como escritora. Y fue una oportunidad inmensa en mi vida, ¿no? Que le debo a ese director, que fue ponerme al frente de Babel y pude así realizar ese sueño del periodismo cultural. Y bueno, fue una etapa no muy larga, fueron 2 años, pero no he dejado de seguir haciendo periodismo cultural en cuanto puedo, aunque sea en mis ratos libres, como ese otro personaje de la novela que es periodista cultural en sus ratos libres y hago pues eso, el que estás leyendo, un programa de libros o intento hacer entrevistas a autores o escribir sobre autores o sobre literatura. He hecho también otras áreas, áreas sociales, áreas de política nacional. O sea, a lo largo de la vida lo bonito es como pintó Goya con uno de sus lemas maravillosos, ya en el final de sus años, con más de 80 años, aún aprendo, ¿no? Y pintó a un viejecito con bastones así diciendo, aún aprendo. Ese era Goya con 80 y pico años. Pues yo aún aprendo, no, es que sigo, querré seguir aprendiendo, es una profesión que te permite siempre aprender, siempre mejorar y con la práctica de la literatura, pues claro, es una renovación constante y maravillosa. ¿Qué papel tiene el periodismo cultural? El periodismo cultural tradicional, en un mundo en el que hay, pues eso, tantos canales de YouTube o gente como yo, ¿no? Que hacemos un podcast o ¿qué papel tiene? ¿Babelia o cualquier Uf, otro gran, suplemento? gran pregunta, ¿no? Yo creo que grandísima pregunta y cuestionamiento para todos, no solo el periodismo cultural, sino el periodismo convencional en general, ¿no? Son Mm, tiempos en que todo fluye por las redes, ya te digo, la cultura, pero no solo, las noticias, o sea, ya lo sabes que Trump se basó en los tweets, Bolsonaro en Brasil también, es decir, cada vez más los protagonistas de la historia, sea de la política o de la cultura, pueden llegar a su mercado, a su público en el caso de los escritores, a sus votantes en el caso de los políticos, sin los medios tradicionales, ¿no? Y eso nos hace cuestionarnos muchísimo. En literatura y con los suplementos culturales es el mismo desafío y el trabajo debe consistir en una mirada propia y profesional. Yo veo muchísimos blogs o cosas que corren por ahí en donde no hay un trabajo verdadero periodístico, sino una reiteración, ¿no? ujú. De los dosieres,
que agradezco, ¿eh? O sea, que por favor, ¿cómo no lo voy a agradecer? Pero lo que se puede aportar, y yo creo que el lector eh, conocedor sabe, es cuando hay un trabajo propio, y ahí me estoy refiriendo a Babelia o a tu podcast, ¿eh? O sea, no hago distinción. Es decir, el buen trabajo elaborado, propio, debe distinguirse sobre el chascarrillo, sobre el bulo, sobre la propaganda. Y es un trabajo cada vez más difícil, esa distinción, pero no podemos renunciar a ella. Ujú. ¿Cómo sería para ti un día de libros perfecto? Uy, pues, es que me pillas en un momento que te puedo contar unos peñazos, pero mira, hoy he estado leyendo, bueno, he sido jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que ha sido un gran placer. Y puedo decir que además ha ganado la persona que era mi candidata, una de mis candidatas, que es Ana Luisa Amaral, poeta portuguesa. Entonces estos días he estado leyendo su poesía, que está publicada en Sexto Piso, y es realmente música celestial, música celestial. Estoy leyendo también un libro, Mater Dolorosa, de Álvarez Junco, porque estoy investigando sobre el origen de la nación española. O sea, por eso te digo que igual te decepciono con mis lecturas. Estoy leyendo muchos Leila Slimani, El sexo y mentiras con la vida sexual en Marruecos, y antes me había leído Canción dulce y El país de los otros. ¿Qué más? A ver, ¿qué tengo por alrededor? ¿Quieres más? O sea que, vamos, tienes varios libros en marcha siempre. Siempre, siempre, siempre. Yo puedo tener entre 5 y 10 libros abiertos siempre, sí, sí. Alguno de poesía, un par de ensayo, porque te he citado ese de Mater Dolorosa, pero estoy también, porque lo presento, de Antonio Elorza, Ilustración y liberalismo en España, porque estoy investigando mucho la etapa de Goya, y que es mi obsesión Mm. particular. Y no, y a la vez me gusta la buena literatura, ya te digo, como Leila Slimani o, mira, lo tengo aquí entre mis próximas lecturas, Alice Smith, de Nórdica Libros, y citar que otro libro que también me ha encantado reciente, Abdelat Taya, que este es de Cabaret Voltaire, La vida lenta, que precisamente es de un marroquí asentado en Francia. Y he leído varios así últimamente sobre marroquíes asentados en Francia o en España, porque a raíz de lo de Ceuta me ha interesado mucho acercarme. Me gusta mucho acercarme a situaciones políticas a través de la literatura. Y estos libros de Leila Slimani o de La Talla nos lo permiten. Ujú. ¿Y tienes alguna manía a la hora de leer? ¿En qué ¿Te sentido? gusta leer? ¿Eres de leer en el sofá o Uf, tienes en en cualquier todas sitio? partes. Sí, sí, en el sofá, en la cama, en el metro, en el móvil, en la silla. Con la pandemia he recuperado el papel, estoy muy contenta con eso, porque yo ya me había pasado mucho al Kindle y al libro electrónico por los viajes y demás, pero al quedarme en casa me quedé en el papel. Y antes, claro, al viajar, sobre todo si vas a América Latina, en el Kindle metía varios libros y caían uno tras otro. Pero sí, 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 me gusta leer en cualquier formato, y en cualquier lugar y a cualquier hora. Y, hombre, si me despierto a las 3 de la mañana no voy a leer la Ilustración. Ese más bien es de las 5 de la tarde, pero una novela sí. Ujú. ¿Dónde pueden encontrarte en redes? Bueno, estoy ahí en Twitter, en Instagram y en Facebook, de forma profesional. O sea, no interactúo políticamente porque salí bastante escaldada, pero bueno, lo que es mi información, digamos, como escritora y como columnista, etcétera, la voy colocando en estas tres redes, sí. O sea, las actividades, las publicaciones, etcétera, lo voy colocando ahí, sí. Berna González Harbour en las tres redes, sí. Es difícil hoy en día, expresar una opinión sin que haya una horda
de personas que te ataquen. Sí, es imposible, es una basura. Las redes realmente, o sea, yo estoy usando ahora mismo de una forma solo profesional y digamos como escaparate, no solo de venta, sino de agradecimiento. O sea, hay mucha gente que te pone un mensaje cariñoso y lo agradezco enormemente, ¿no? Pero como yo voy a las tertulias de la radio, tertulias de hoy por hoy, como creo que has dicho en la cadena SER, claro, allí caen chuzos de punta. En cuanto abres la boca, caer de todo, ¿no? Entonces yo eso ya no lo miro, ni lo contesto, ni nada de nada, ¿no? Porque no son reglas de juego interesantes. O sea, yo tengo mi currículum, mi nombre, respondo de lo que digo y ahí lo que es un baile de gente anónima, maleducada, que muchas veces dice tonterías sin datos. Desde luego, si alguien dice algo con precisión para corregir algo, eso se agradece siempre, ¿no? Pero el insulto, la degeneración es una pérdida de tiempo. O sea, para encontrar una perla son demasiadas cáscaras vacías. Bueno, muchas gracias, Berna, por habernos acompañado en este Día de Libros. Muchísimas gracias a ti, Ana, y enhorabuena por tu trabajo que estás haciendo ahí por los libros. Muchas gracias, Berna. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.